a la Santísima Trinidad, la devoción a la Sagrada Comunión y por supuesto la devoción a la Santísima Virgen, porque pues ya hemos visto en sesiones pasadas el cómo el enemigo odia el ser derrotado por esta bella dama, ¿no? Un ser humano, que por ser humano es inferior a un ángel, y además él que era el mejor de todos los ángeles y arcángeles y coros y potestades, pues ha sido derribado y pisoteado en su cabeza, donde se encuentra su soberbia y su orgullo, por esta dama que recibe todo el poder, toda la sabiduría y toda la gracia, todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Jesucristo, toda la gracia y el amor del Espíritu Santo, y que sin embargo se mantiene humilde y dice, he aquí la esclava del Señor. La Santísima Virgen, que es la obra maestra de Dios, y a pesar de ello, cada vez que alguien refiere a ella en ese momento dice Jesús. Si alguien la ensalza, ella en ese momento refiere a Dios, refiere a Jesús. Ya también hemos visto con el Magnificat, y es razón por la que San Luis María Guiñón de Montfort recomienda que hagamos el rezo del Magnificat. La próxima semana voy a poner una canción muy hermosa, justamente del Magnificat, pero eso nos recuerda esta humildad de la Santísima Virgen, como pues su prima Santa Isabel quiso piropearle y quiso decirle, es que apenas llegaste ¿no? Y el niño santo saltó de gozo en mi seno, y en ese momento dice, mi alma glorifica al Señor, porque pese a su humildad, pues tiene que reconocer, porque la humildad es la verdad, que Dios hizo cosas grandes en ella, y que por eso la van a llamar bienaventurada. Y bueno, con esta devoción a la Santísima Virgen, el enemigo, pues obviamente también va a estar queriendo morder el talón, que ya también en sesiones pasadas entendimos por qué se hablaba de que la serpiente morderá su talón, que en realidad no es la palabra talón, ya después le pusimos esa palabra para entenderlo un poco más, pero más bien se refería al calcañar, que es una parte del cuerpo que ni siquiera a lo mejor habíamos escuchado. Y justo por eso es que se menciona el calcañar, porque es una parte del cuerpo importante que prácticamente nos sostiene y nos mantiene de pie, y que sin embargo pasa desapercibido. Y eso es lo que quiere la Santísima Virgen, que seamos nosotros, su calcañar. Y ese calcañar, pues el enemigo va a estar buscando la manera de morderlo. Así es que ella quiere compartirnos su humildad, y que desde esa humildad podamos nosotros pisotear al enemigo y también pues a sus emisarios, pero eso no nos exime de estar recibiendo este tipo de persecución y también esas tentaciones para alejarnos de la madre, de la mujer. Y es así como pueden existir devotos críticos, ¿no? Y que de repente empecemos a cuestionarlo todo, y que esos cuestionamientos pues no sean sino fruto del maligno, para perder la paz, para no tener la sencillez y la simplicidad que nos pide la Santísima Virgen, y que incluso pues está dispuesta a entregarnos, o a lo mejor devotos escrupulosos, es decir, que empecemos a considerar que todo es malo, que en todo estamos fallando, que en todo está detrás del enemigo, porque pues esa también es una manera en la que el enemigo nos tienta y perturba nuestra alma. Y la Santísima Virgen, a través de esta devoción, si la llevamos conforme a lo que la Trinidad quiere, pues nos va a librar también de esos escrúpulos, para que entendamos perfectamente, o que entendamos con claridad, sino perfectamente, realmente, pues qué es lo que Jesús quiere, cuál es su santa voluntad, y cómo pues esa voluntad no la vamos a alcanzar sin una previa batalla interior. Esa batalla entre el espíritu de Dios y el espíritu del mundo, de la que ya también hemos hablado. Y es que si no hubiera una batalla interior dentro de nosotros, no podríamos saborear el triunfo. Pero aquí vamos a entender que ese triunfo no es nuestro, sino fruto de la gracia. Nosotros, claro, como iglesia militante, nos pusimos en batalla,
como iglesia militante buscamos los medios para comenzar a defendernos y para tratar de lidiar entre estos dos espíritus, pero la gracia es la que actuará en favor de nosotros para que seamos dóciles al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios. Están los devotos exteriores, es decir, que solamente, pues a lo mejor rezo, pero en realidad sin recitar, sin ser consciente de lo que le estoy pidiendo a la Santísima Virgen y olvidándome de que la oración no solamente consiste en recitar lo que a lo mejor otros santos ya han estructurado o incluso lo que Jesucristo me enseñó, que es algo muy bueno, es algo muy recomendable, pero la oración, recordemos que, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, es una inclinación del corazón a Dios. La oración es fruto del amor. La oración es esa búsqueda de conectarnos con el amado. Y esa oración puede ser un simple gracias, puede ser una alabanza, puede ser un mirar al cielo y sentir estupor, puede ser un compartirle a Jesús o preguntarle a Jesús alguna pregunta ordinaria a lo largo del día, oye, ¿qué cocinaré? ¿Qué agradará más a mi esposo? O a la Santísima Virgen, hacerle esas preguntas, porque eso es oración. Y es una manera de sentir esa conexión con Dios, con la Santísima Virgen, que al final es a lo que estamos llamados, no solamente a conocer de Jesús, a conocer de la Santísima Virgen, sino que vamos a seguir reiterando que aquí de lo que se trata es de conocerlos a ellos y estar en contacto con ellos, porque solamente a través de esa convivencia y a través de ese diálogo íntimo es que realmente vamos a poder tener esta consagración a la que nos invita San Luis María Guiñón de Montfort. Solamente a través de ese diálogo íntimo es que vamos a fortalecer ese vínculo y ese amor. Y es que esta devoción a la Santísima Virgen que propone San Luis María Guiñón de Montfort realmente tiene que ser a través del amor. También están los presuntuosos, ¿no? Que están creyendo que como ya obtienen toda gracia de parte de Dios o de la Santísima Virgen, pues pueden hacer lo que les plazca, o a lo mejor empiezan a tener grandes expectativas, pero detrás de esas expectativas puede haber vanidad. O están los inconstantes, están los hipócritas, y también están los interesados, que a lo mejor practican una devoción, pero para obtener un favor. Y esta devoción a la que nos invita San Luis María Guiñón de Montfort tiene estas cualidades que las vamos a ir compartiendo y detallando en lo que significa cada una de ellas. Dice que tiene que ser interior, procede del espíritu y del corazón, de la estima que tienes de ella y de la alta idea que te has formado de sus grandezas. Es decir, es como lo que sucedió con San Juan, lo que Jesús le pidió a San José a través de sueños, en este caso Dios, que dijo, lleva a tu casa a María. Y también se lo dijo a San Juan, lleva a tu casa a María. San Juan, que era el discípulo amado, y que es una manera de hacernos saber Jesucristo, que somos sus discípulos amados. Y San Juan escribía de sí mismo que era el discípulo amado. Así se sentía especial, se sentía importante, se sentía el más amado de todos. Y eso es lo que tendríamos que experimentar cada uno de nosotros si nos dejamos encontrar por esa mirada tierna y por esa mirada amorosa y por ese abrazo misericordioso de Jesucristo. Tendríamos que decir junto con San Juan, el discípulo amado, referirnos a nosotros así como el discípulo amado sin pretensión, porque sabemos que ese amor no es algo que sea fruto de nuestros méritos, sino más bien conforme a su grandeza, conforme a su bondad. Pero eso es lo que pide Jesús a sus discípulos amados, que lleven a María a su casa, que lleven a la mujer a su casa, a la mujer que es la nueva Eva, a esta mujer que también es parte de Jesucristo. Y por eso dicen que Jesucristo no se reservó nada para sí, porque ya había entregado toda su vida, ya había entregado todo su cuerpo, toda su sangre, todo el agua de su cuerpo, todo lo entregó, toda su divinidad, toda su santidad, toda su sabiduría, todo su amor
e incluso nos entregó también algo más que poseía, que era su madre. Y nos pidió, como discípulos amados, que la lleváramos a nuestra casa. Y en este sentido, a nuestra casa significa a nuestro interior. Ahí donde, pues donde está el corazón, ¿no? Entendiendo corazón, pues como ese lugar donde habitan y radican todas esas facultades espirituales e inmateriales que tenemos los seres humanos, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras expectativas, nuestra voluntad, todas esas facultades inmateriales, es ahí donde también tenemos que llevar a la Santísima Virgen, para que esos pensamientos, esos afectos, esa voluntad, pues todo ese corazón estén ordenados hacia ella, porque ella nos va a dirigir a Él. Porque acordemos que esta consagración es a Jesucristo a través de la Santísima Virgen, porque es a través de ella que Jesucristo decidió llegar a nosotros y es a través de ella que quiere que regresemos a Él. Porque ella es la que, pues en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, en el momento de la cruz, primero nos va a ayudar a discernir si esa cruz realmente es la cruz de Jesús o es una cruz que nos hemos impuesto nosotros como fruto del pecado. Porque esas cruces que son fruto del pecado, que son fruto de nuestra miseria, pues en realidad son mucho más pesadas, son mucho más agotadoras y además no rinden frutos, sino más bien al contrario, nos desgastan de manera estéril. Pero en cambio la cruz de Jesús es una cruz desde donde podemos observar que se desprenden gracias, que se desprenden frutos, que se desprende crecimiento, que se desprende virtud. Y por lo tanto es una cruz que al momento de darnos cuenta que es de Jesús por todo esto que desprende, claro que la abrazamos con amor. Y no solo la abrazamos con amor, la agradecemos con ese mismo amor desde el que estamos observando y considerando y contemplando todas esas gracias que Jesús quiere entregar a través de ella. Y pues ya se los he dicho también en otra sesión, lo que dijo el Padre Cantalamessa, el sufrimiento se vuelve incluso casi en un sacramento de redención para el género humano, pero siempre y cuando ese sufrimiento realmente sea un sufrimiento que se abrace con Jesús y que también de alguna manera pues provenga de Él. Y para eso la Santísima Virgen, estando en nuestra casa, será la que nos indique y la que nos vaya guiando para entender si esa cruz tenemos que soltarla porque no es de Jesús y es una cruz que no solamente nos está haciendo más difícil la vida de gracia, sino que se las está complicando a los nuestros, o bien si esa cruz es de Jesús y nos ayudará entonces a meditar en nuestro corazón todo lo que de esa cruz se desprende para quererla, para abrazarla, para agradecerla. Esta devoción también es tierna. Entonces es interior porque nos llevamos a María a nuestra casa, porque queremos realmente que nuestros pensamientos estén con María, que nuestra voluntad esté dispuesta a conocerla, a escucharla, a obedecerla, que nuestros afectos se inclinen a sus virtudes, se inclinen a su grandeza. Y es tierna porque ¿quién no ha experimentado la ternura? Y piensen ustedes cómo definirían ese sentimiento o esa sensación, ¿no? de ternura. Es como algo que nos suaviza por dentro, que nos endulza, que nos dispone. Cuando uno siente ternura, es como esa disposición interior de hacerse pequeño, de hacerse blandito, de estar como dispuesto a atender, a escuchar, a pedir, a contemplar. Y en ese sentido, pues una vez que María está ya con nosotros y en casa y estamos conociendo sus grandezas, estamos conociendo sus virtudes, estamos haciendo la experiencia de su amor, pues claro que nos va
nos va a disponer el corazón para acercarnos a ella y recurrir a ella con esa sensibilidad, con esa dulzura, para pedirle por nuestras necesidades materiales y espirituales, o las necesidades materiales y espirituales de alguien más, pero con gran sencillez, con gran confianza. Cuando tengamos dudas, nos acercaremos para que las esclarezca, pero desde esa ternura que ella ya evocó sobre nosotros, esa ternura que no nos hace, valga la redundancia, dudar de preguntar si le compartimos nuestras dudas, sino más bien al contrario, nos acercaremos dispuestos a compartirlas porque sabremos que ella no nos va a juzgar, sino más bien al contrario, también nos mirará con ese amor y con esa suavidad y responderá, porque cada oración, cada petición es respondida. Y a lo mejor nos la responde en ese momento, a lo mejor pide que seamos pacientes y en ese sentido pues ejercita esa virtud de la paciencia, porque sabemos que la paciencia es virtud probada, pero nos va a responder, a lo mejor nos dice, sí te voy a responder, pero no te voy a responder ahora porque necesito antes que ejercites la paciencia y entonces podrás acoger esa respuesta. Pero al final la Santísima Virgen va a responder, como Dios y como Jesucristo siempre responden. Y pues nos acercamos a ella con ternura también para vencer las tentaciones, para que nos sostenga en medio de esas tentaciones, para que a pesar de que en esa batalla iniciada, en la que probablemente no hayamos abierto nuestro corazón a la gracia y a lo mejor pues la tentación no haya vencido, o puede ser que sí abrimos nuestro corazón a la gracia y sin embargo la tentación venció, pues en ese momento también acercarme a ella y decirle, tú sabes por qué lo permitiste, tú sabes que esto soy, te entrego esta miseria, sabes cuál fue mi lucha, dime qué más hacer, cómo disponerme mejor, cómo ejercitar mi voluntad, si eso es lo que hace falta, porque también el no vencer tentaciones a veces habla pues probablemente de falta de mortificación, que es algo que la Santísima Virgen en todas sus apariciones y en todas las advocaciones pues ha recomendado, ¿no? Oración y mortificación. Y en ese sentido la mortificación pues tiene que ser prudente. Es una mortificación que tiene que ser realmente consensada con Dios para ver qué es lo que nos está pidiendo, en qué nos está pidiendo que nos mortifiquemos, porque esas mortificaciones no necesariamente tienen que ser pues grandes sacrificios. A veces lo que más agrada a Dios puede ser un sacrificio pequeñito como le pedía, no sé, a la chica de Garabandal. Decía, pues no mastiques tu chicle o dámelo a mí, ¿no? Es eso que te gusta tanto. O como sucedía con los pastorcitos, que a ellos sí les pedía grandes sacrificios, pero porque ya su alma estaba más dispuesta y lista. Pero aquí el tema es que pues tenemos que ser prudentes e identificar qué es lo que realmente Dios nos pide, en qué sentido quiere que nos mortifiquemos. Porque si no, lejos de agradarlo, pues más bien lo vamos a desagradar. Perdón, está sucediendo algo aquí en mi computadora. No sé si están viendo la presentación. Yo ya no la veo. Aquí está. Es santa esta devoción. ¿Por qué? Porque realmente tiene que haber un fruto, tiene que haber esa conversión, que es una conversión constante. ¿Y qué es la santidad? Pues amar, ¿no? Ama y haz lo que quieras. ¿Y cómo sé que estoy amando y que estoy, porque el amor es en presente, y cómo sé que estoy amando, que realmente estoy eligiendo entre los bienes que hay a mi alrededor, el que conviene, el que Dios quiere, el que realmente anhela mi corazón y que por anhelarlo mi corazón y convenirme a mí le conviene a los míos? Bueno, pues una manera muy fácil de medirlo es con mis deberes de Estado. Si tengo a Dios por encima de todo y después de Dios, dependiendo cuál sea pues mi estado de vida, pero si soy esposa, mi esposo, mis hijos. Entonces, pensar en función de que estoy cumpliendo con esos deberes de Estado, con las necesidades de Dios, pues, con las necesidades de mi esposo, de mis hijos, y entonces eso pues implica que realmente estoy haciendo la voluntad de Dios.
porque Dios me va a pedir que lo ame en los que veo, y los que veo son mis prójimos y aquellos que Él mismo me encomendó, y aquellos en los que Él me ama y a través de los cuales yo lo puedo amar de una manera, pues, humana, pero que con su gracia puede ir haciendo ese amor humano, pues un amor puro, ¿no? Un amor que brote de Él. Y en ese sentido, pues eso es lo que tenemos que ir viendo, si realmente esta devoción nos está llevando a esta santidad, a evitar el pecado y pensar en la Santísima Virgen, en su humildad, en su fe, en su obediencia, en su oración, en su mortificación universal, en su pureza, en su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical, su sabiduría divina. Esas son las virtudes que sobre todo tenemos pues, que admirar y que intentar imitar con su gracia de la Santísima Virgen. Y algo que nos va a ayudar mucho es constantemente preguntarnos o preguntarle a ella, ¿tú qué harías? O sea, ¿tú qué harías? O pensar simplemente en la Santísima Virgen y en tus circunstancias de vida y decir, a ver, si la Santísima Virgen estuviera aquí ahora, ¿cómo se comportaría? ¿Cómo lo diría? ¿Cómo actuaría? Y la verdad es que esa visualización ayuda muchísimo pues, para entrar en contacto con ella y para que a través de ella Dios nos pueda dar mucho más claridad en la decisión que queremos tomar. Algo que también es importante en esta cuestión de la santidad y que a veces no tomamos en cuenta y que ya vimos la sesión pasada en los fundamentos teológicos de esta consagración, es que Dios tendría que estar en primer lugar. Y si hacemos un balance de conciencia, pues en la mañana, en la tarde, en la noche, en algún momento del día, eso es lo que también nos tenemos que cuestionar, ¿qué tanto Dios estuvo por encima de todo lo que hice el día de hoy? O sea, ¿cuánto tiempo le dediqué? Y ese tiempo a Dios puede ser incluso a través de mis hijos, a través del juego con ellos, a través de un diálogo íntimo con mi esposo, porque si lo tenemos presente y si lo hacemos por Él y con Él, pues entonces ahí estuvo Dios y realmente pues estuvo por encima de todo. Pero sí tengo que hacer constantemente esta reflexión, porque a veces atentamos contra el primer mandamiento, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ni siquiera lo confesamos. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios en ese sentido? Y a lo mejor haciendo el balance de conciencia descubro que la mayor parte de las decisiones que tomé en mi día fue en función de mí, de mi egoísmo, de mi comodidad, de mi vanidad, de mi soberbia. Y entonces por encima de Dios, por encima de mi esposo y por encima de mis hijos estuve yo. No solamente atenté contra el primer mandamiento, sino que atenté contra el amor, atenté contra Dios, atenté contra mis deberes de Estado, atenté contra la voluntad de Dios, o sea, atenté contra muchas cosas. Y eso pues obviamente me lleva ya en la noche que hago mi examen de conciencia, pues a cargar una cruz que no es la de Dios, que es la del mundo, a cargar la cruz de la culpabilidad, a cargar la cruz de la inconstancia, a cargar la cruz del vacío, de la insatisfacción. Así es que hay que hacer muy a menudo este examen de conciencia. También esta devoción tiene que ser constante. Te anima para que puedas oponerte a lo mundano y sus costumbres y máximas, a lo carnal, a sus molestias y pasiones, al diablo y sus tentaciones. Porque recordemos que es una renovación de las promesas bautismales, esta devoción. Y ese ánimo al que me refiero es disponer mis afectos para que mis afectos también ayuden a mi voluntad a mantenerme en lucha, a mantenerme en pie. Porque el hecho de que yo diga, sí, renuncio al mundo, renuncio al diablo, renuncio a las tentaciones, renuncio, no significa que ya por haberlo dicho me vuelvo inmune y que no va a haber una batalla y que el espíritu del mundo no me va a jalar y que la concupiscencia ya no va a ser de las suyas, no. Significa más bien que lo voy a querer todos los días y a todas horas y en cada momento que se requiera. Porque esa batalla entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios va a ser constante.
Por eso somos iglesia militante. Esa batalla no concluye, no termina. Y por eso es que necesitamos de la Santísima Virgen y necesitamos de ese auxilio maternal. Primero para reconocer que existe esta batalla, porque sin consagrarnos a ella a veces es difícil advertir que estamos teniendo esa batalla en nuestro corazón. Y es que es muy fácil callar los anhelos profundos del corazón y, y justificar esas disposiciones mundanas o esos afectos mundanos. Es muy fácil. Nosotros somos muy astutos también para hacer de las nuestras y el enemigo, pues todavía que nos lleva mucho de ventaja en astucia, también nos mete pensamientos y nos mete imágenes de tal manera que nosotros vayamos como adaptándonos, ¿no? Y como justificando esas posturas o esas decisiones que en realidad nos están alejando de Dios, que nos están alejando de la gracia y que nos están alejando de María Santísima. Por eso hay que pedirle esa constancia y todos los días, pues tener ciertos actos de piedad que nos dispongan a tenerla presente, de tal manera que en esa batalla, pues ella sea la que reine nuestro corazón y la que le dé pues la patada al enemigo, la que nos ayude a vencer esa tentación, la que nos ayude a ponerle una pausa o un stop pues a ese diálogo enemigo, a ese monólogo farisaico. Y por otro lado también es desinteresada. Aquí ella nos va a inspirar no solamente a no buscarnos a nosotros mismos, sino solo a Dios en ella. El verdadero devoto de María no sirve a esta augusta reina por espíritu de lucro o interés, ni por su propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y solo Dios en ella. En esto vamos a meditar más adelante porque se nos está acabando el tiempo. Quiero que nos despidamos, me voy a volver a conectar por si tienen alguna duda y también para hacerles una petición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dice que nos queda menos de un minuto.